Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Zona Cero, en donde vamos a abordar 3 temas, pero vamos a arrancar con el de la pandemia, porque estamos en pleno pico de la tercera ola y en donde, bueno, pues nos encontramos en este momento en un debate, en una discusión y en donde no sabemos para dónde tomar muchos de quienes, sobre todo quienes tienen hijos en edad escolar, en esta discusión de si es el momento o no de regresar a clases. Los especialistas, la gran mayoría, están en contra porque dicen esta cepa que es la que más abunda en este momento, que es la Delta, está pegándole a los niños y si bien es cierto, no con la dureza y no con la gravedad en todos los casos que sucedió con los adultos mayores principalmente, la realidad es que sí se están enfermando los niños y algunos de ellos con gravedad e incluso algunos o un número importante, porque uno ya sería mucho, pero estar hablando de más de 600, prácticamente hablar de 700 niños fallecidos y además de que sigue creciendo el contagio es muy alto. ¿Qué va a pasar? El gobierno prácticamente se va a lavar las manos. Por el capricho de López Obrador, que no quiere escuchar, él ya dijo, llueve, truene o relampaguee, se regresa a clases. Y, como saben del riesgo, pues emitieron por ahí un machote, un formato para que los papás los llenen y en donde prácticamente están quitándole toda la responsabilidad al gobierno y en donde el papá tiene que asumir que van a ir bajo su responsabilidad. Qué grave que los gobiernos se laven de esta forma las manos. ¿No sería más fácil posponer un mes o quizá 2 el regreso a clases? Llevamos año y medio. ¿Qué más da por un mes? Pero ahora que ya nos pasaron la estafeta, pues los papás tendrán que saber decidir sobre un tema en donde efectivamente la posibilidad no es tan grande como si mandáramos a un adulto mayor sin vacunar a un lugar o a un posible foco de contagios. Pero el riesgo existe y tendrán que decidir si los mandan o no. Y me parece que tenemos que partir de una base. ¿Qué pueden aprender en un mes o en 2 meses que adelantemos su ida a clases? Si está en sus manos no mandarlos, porque en algunos será un tema de necesidad, de dónde los dejo, tienen que ir porque yo también ya no puedo seguir faltando al trabajo. Habrá casos especiales, pero en el entendido de que los estamos arriesgando. Pero si usted puede evitarlo, no los mande. ¿Qué necesidad? Y si lo amenazan con que es que puede perder el año, es que se va a atrasar, de verdad, pásese esas opiniones por el arco del triunfo y usted tome su propia decisión porque al final, si algo le pasara a su hijo, estos infelices, así como le han hecho con los niños con cáncer, pues dirán que son de alguna forma costos que se tenían que pagar. Y bueno, pues en ese sentido me parece que tiene que ser la congruencia del lado de los padres y que cuando esté en sus manos no pasa nada de verdad si se detienen unos días o unas semanas para que regresen a clases. ¿Para qué? ¿Para qué forzar las cosas en el peor momento de la pandemia? Porque ese es el punto medular. No lo están haciendo cuando la ola viene en declive. Lo estamos haciendo en el punto más alto, cuando más contagios hay y cuando además desconocemos a ciencia cierta los impactos que puede tener esta nueva cepa. Pero López Obrador es un tipo sumamente necio al que no le importa otra cosa que sus obsesiones, sus caprichos, sus ocurrencias. Pues que mande al suyo. Al final tiene las condiciones para que lo atiendan, pero que no ponga en riesgo al resto de los niños, porque eso no nos lo va a devolver nada, ni nadie, lo que se va o se podría perder. Y bueno, ahora vamos a otro tema. El tema de los 2 diputados poblanos que resultaron desaforados y que en este proceso de desafuero tuvieron que pasar casi 4 meses para que se tomara la decisión.
Y 4 meses cuando estaban a 15 días de que se acabara su administración o su periodo legislativo. Entonces, ¿cuánto realmente les importaba a los diputados y a quienes manejan a las fuerzas políticas de México el hecho de que fueran a desaforarlos? Creo que lo que más vimos fue el deseo de protegerlos hasta que el tema mediático y el tema social, en las redes sobre todo, los fue empujando a no tener de otra. Y en el caso de Saúl Huerta, quien seguramente será procesado en caso de que no se les pele, bueno, pues él por un tema de un menor violado que lo está señalando de manera directa. Y en el otro, un defraudador, un tipo que se enriqueció ilícitamente con dinero público. Yo creo que está cargando más el peso de este movimiento, quien evidentemente es visto por la sociedad como un violador, que el otro, que así como él hay un chingo. Y bueno, pues total, ¿qué tanto es tantito? Si protegen a Bartlett, si protegen a funcionarios de primer nivel del gobierno federal o protegen a los propios hermanos del presidente. Bueno, pues no le hubieran hecho nada si no se hubieran dado 2 factores. Que estuviera pegadito al caso de Huerta acusado de violación de un menor o de varios, y si tampoco se hubiese juntado esto a un problema personal que él tiene con Claudia Sheinbaum, quien se ha convertido pues, en una política sumamente poderosa porque muchos la están viendo como la posible candidata a la presidencia de la República por Morena. Entonces, pues el caso Toledo cargó con esto y el caso Saúl Huerta, ojalá lo refundan y lo refundan de verdad después de que se confirme y de que se le haga un juicio con el debido proceso, con lo que implica la parte rigurosa de la aplicación del derecho penal y que de ahí pues cumpla con lo que se merece. Pero me queda claro que si tuvieron que desaforarlos, no fue por voluntad propia de los diputados, fue que gracias a que empujaron sociedad a través de los medios y las redes, como se logró que estos señores perdieran el cobijo del fuero constitucional que les daba el ser diputados. Y ya por último, quiero platicar de estos 500 años de la conquista, de la resistencia y de tantos términos que se han utilizado. Y nuevamente aparece López Obrador con su discurso polarizador, en donde desde el primer día en que es gobernante se ha dedicado a dividir a todos. En México nos ha dividido entre chairos y fifís, entre conservadores y liberales, entre prensa favorita y prensa opositora, entre seguidores y opositores, y bueno, un sinfín de términos en donde cada vez que abre la boca es para dividir más a este país. Pero no satisfecho con esto, ahora salió con un discurso que divide a dos naciones que, si somos estrictos, nada tendrían que ver con el tema de la conquista. México no existía, como España tampoco existía. Era un reino, el reino de Castilla y Aragón, a través de su reina Isabel, la que decidió mandar a unos marineros a que buscaran nuevos caminos de comercio. Y de ahí derivó el tema de la conquista. Pero España no existía. Y en el caso de México, pues no solo no existía como país, sino que como continente existían una serie de pueblos, entre ellos los aztecas, que, bueno, pues habitaban en esta zona. Y ahora López Obrador dice, es que hay que pedirle perdón, o sea, nos tienen que venir y ofrecer perdón quienes nos conquistaron por sus excesos, porque acabaron con nosotros, porque depredaron, porque fueron de lo peor.
Y también del otro lado hay posturas en donde dicen, bueno, nosotros fuimos a conquistar a un pueblo bárbaro que cometía sacrificios humanos y bueno, la realidad es que yo le quitaría los términos de 500 años de resistencia. ¿Cuál resistencia? Si hoy por hoy, pues nada más piensen en qué apellidos llevan o qué apellidos llevamos, nuestras características y más aún, qué religión tenemos, cuál es nuestra lengua materna. Bueno, pues al final la pregunta es, ¿a quién le tendrían que venir a ofrecer disculpas? Y del otro lado, ¿a quién tendría o quién tendría la calidad moral para reclamarles? Y por ahí aparece una señora que se apellida Gutiérrez Müller. Bueno, pues habría que citarle o recordarle que su apellido, el segundo, no tiene nada que ver con España. Y que además los alemanes también son señalados por actos genocidas. Y hay otra que se apellida Sheinbaum. Y ahí estuvieron en la ceremonia, rasgándose las vestiduras por la opresión de la que fuimos objeto. Al final tenemos que ser realistas. No es otra cosa que el encuentro de dos culturas. Por eso somos una raza mestiza, en donde tenemos mucho de lo que existía en ese tiempo y mucho también de lo que trajeron de allende el mar. Lo que trajeron los europeos, porque ni españoles podríamos decirles. Pero, pues estamos en ese discurso ridículo, absurdo, de quienes nos vinieron a dañar, quienes nos vinieron a robar nuestra identidad. No es nuestra, es de quienes la habitaban en ese entonces. Y habría que estudiar muchísimo la era prehispánica y lo que fue la conquista para entender cómo se han conquistado 1000 pueblos en el mundo. Y como también, por ejemplo, los españoles que buscan hoy justificar lo que sucedió, hablando de que era un pueblo bárbaro el azteca, pues cuando no hay que ir muy lejos, en esos tiempos existía la Santa Inquisición y habría que ver cómo actuaban de manera bárbara y quemaban a las personas en la plaza vivas. Entonces, es la fusión de dos culturas, es el encuentro de dos mundos, de dos pueblos, y de ahí surgimos nosotros, y nos guste o no, con barbaries, sin barbaries, como haya sido la conquista que tuvo de todo. La verdad es que hoy debemos entender que gracias a ese encuentro somos lo que hoy somos y de lo que debiéramos sentirnos sumamente orgullosos y olvidarnos de estupideces como la que quiere el presidente de que nos vengan a pedir perdón. Creo que es tan simple como entender que cada época tuvo una circunstancia especial y hay que trasladarnos para entenderla. Y créanme que así como fuimos conquistados, los aztecas también conquistaban. Y las caltecas buscaban hacer lo propio. Y otros pueblos. ¿Y quién imponía su ley? De la misma forma que ha pasado entre los vikingos, entre los moros, entre los reinos de Castilla, Aragón, de Roma, el que quieran. Han impuesto su ley los vencedores. Y eso es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Si no la queremos entender, vamos a seguir viviendo con estos resentimientos estúpidos que no hacen más que demostrar la ignorancia, la incapacidad de poder analizar y sobre todo entender nuestra esencia y por qué hoy somos lo que somos. Vamos a celebrarlo y vamos a entender que lo que sucedió hace 500 años, hoy somos parte de ese encuentro de dos mundos. Yo ahora quiero invitarlos para que la próxima semana estén conmigo nuevamente en Zona Cero y que me sigan en mis redes y que estén informados a través de las plataformas de Intolerancia, de Megalópolis y de mis redes personales. En Twitter me encuentran como @contracara68. Nos encontramos la próxima semana.